Qué felicidad me da estar aquí en este canal de compartir con ustedes el mensaje del día de hoy. Un mensaje que he tenido la oportunidad de compartir durante varias veces, varias oportunidades. He tenido el privilegio de hablar sobre este tema profético, el tema de la palabra de Dios a través de lo profético. Creo que es un tema tan amplio, un tema tan profundo, que es tan esencial para nosotros como cristianos, el vivirlo, el conocerlo y el aplicarlo en nuestra vida. Ha sido un tema que durante mis años siendo realmente cristiana, o sea, toda mi vida fui cristiana, pero en mis años donde decidí tomar esa decisión propia de irme a otro lugar independiente, donde pude tomar mis decisiones ya, donde no vivía con mis papás y nada, pude haber tomado otros lugares, pero fue siempre mi corazón querer conocer más de Dios. Y desde el momento que dije, Señor, quiero vivir una vida que simplemente refleje tu gloria, cuando di mi sí completo a Dios, un sí de convicción, fue que se me abrieron los ojos a un campo que antes no había tenido la oportunidad de vivir más profundo. Y uno de esos campos es lo profético. Y de verdad, no sé si tú eres nuevo en la iglesia o tal vez no estés familiarizado con lo profético, pero hoy quiero introducirte a esta palabra y a este tema que de verdad va a cambiar tu vida si lo empiezas a aplicar a partir de hoy. Un tema que no solo es eh, para, para la iglesia, solo para que lo uses en la iglesia, sino que es un tema que tú reflejes la iglesia fuera de ella. No sé si me hago entender. Entonces, sinceramente es un tema tan amplio que podría hablarles a ustedes horas y horas y horas y horas sobre lo que es la profecía. Pero quiero introducirlos a las cosas más sencillas y básicas de este tema. Pero a pesar de que son sencillas, son tan profundas que por medio de estos consejos y por medio de este mensaje, sé que si lo empiezan a aplicar, sé que si empiezan a meditar en esto, créanme que sus vidas no van a ser iguales. Así que estoy súper emocionada y súper feliz de tener el espacio de hablar sobre lo profético. Tal como ven en pantalla, el mensaje de hoy se llama Viviendo lo Profético. Es una introducción a este tema. Es una introducción a la cual quiero que conozcamos el concepto, conozcamos qué significa vivir una vida profética. Me encantaría poder hablarles más sobre el tema profético, pero tendré la oportunidad de hacerlo en un futuro. Y la verdad, amaría que ustedes sigan siendo parte de todas esas clases, por así decirlo. Pero bueno, vamos a empezar en el punto. Así que antes que empezar, mejor vamos a orar. Vamos a entregarle a Dios este mensaje, este tiempo. Así que Dios, muchas gracias, Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por este espacio que nos das de poder escuchar y meditar en ti, Señor. Es meditar en lo que es la profecía, meditar en lo que es tu palabra, Jesús. Padre, gracias, Dios, te pido que seas tú moviéndote, que seas tú hablando, no sea yo, sino tú, Espíritu Santo, dirigiendo cada palabra que salga de mi boca. Amado Padre, estamos aquí, dispuestos a recibir, dispuestos a que rompas todo concepto religioso, todo concepto limitado, todo concepto humano, Jesús. Padre, queremos que tú rompas todo estándar, toda expectativa humana y tú la superes, Señor. Que tu gloria esté sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a hablar sobre lo profético, pero para poder hablar de este tema es necesario saber el significado de la profecía. Y cuando yo buscaba en el diccionario, buscaba en internet acerca de este significado, había muchos temas, había muchas respuestas a la pregunta ¿qué es la profecía? Pero eran como a veces muy místicos y yo estaba buscando uno que realmente fuera como el que realmente es. Y entre todo lo que estaba leyendo, uno de los significados que más me gustó es el siguiente. La palabra profecía
es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Una de las cosas que más me encantó cuando estaba buscando el significado era que hablaba mucho de don y sobrenatural. Mucho era don y sobrenatural. Se repetía varias veces en algunos significados que encontré. Y es tan interesante porque sinceramente este don es depositado en cada uno de nosotros. No es algo que tú lo compras para obtener, sino que es algo que tú fuiste creado, algo con el que fuiste creado. Y es algo que va más allá de lo que se pueda comprender. No es algo natural, no es algo que viene del hombre, es algo que viene del reino. Aquí lo sobrenatural significa algo más allá de lo natural, lógicamente. Pero con el reino, algo sobrenatural es algo que es vivir bajo el reino de Dios, vivir como Dios vive. Porque si se han dado cuenta a través de su palabra, Dios no es un Dios normal. Dios siempre ama hacer locuras. Dios siempre ama sobrepasar sus límites. Siempre hace cosas imposibles, pero para Dios es algo tan normal. Para Él es como respirar. O sea, hace parte de Él. Pero para nosotros, ¿cómo así? ¿Cómo un hombre puede caminar sobre las aguas? Pero para Dios es normal. Esto es lo profético. Algo que para el reino es normal, pero para el hombre es algo como, ¿qué? Pero algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hacer las cosas del reino tan constantes que se vuelva algo natural en nosotros. Entonces, para seguir con la definición de la palabra de profecía. La palabra de la profecía, como dicen el significado, es conocer algo futuro, algo que está distante. Pero sinceramente no es nada místico, no es como que ven, te voy a adivinar el futuro, a ver qué me muestran, no. Realmente la palabra profética en el Señor, lo profético, es realmente conectarse con el Padre y lo que Él está viendo. Y todo eso se refleja a través de las palabras. Cuando yo voy a profetizar sobre algo, yo estoy viendo en Dios lo que Él ya ha establecido y estoy declarando. A través de eso salen mis palabras proféticas. No es que Dios no solo nos vaya a mostrar un futuro, sino que Él nos muestra lo que Él planea, pero nos da las soluciones y nos muestra el potencial de lo que nosotros podemos hacer ahora, en el presente, con el propósito de ver ese futuro. No sé si me hago entender, pero es eso. Cuando yo hablo y vivo una vida profética, la palabra, la profecía, no solo es decirle a la persona su futuro, o venga yo se la adivino su futuro, no. Una palabra profética, decir profecía, es algo que Dios estableció claramente en un futuro, en un tiempo lejano, pero que Él desea que ahora usted sepa que usted tiene potencial para hacer que eso pueda suceder. Dios nos está hablando y nos está mostrando muchas cosas en este tiempo. Y una de las palabras que se ha dado incluso en la Biblia profética es que Jesús viene pronto. Pero de nada me sirve a mí saber que Jesús viene pronto si yo no estoy viviendo una vida dedicada y consagrada al Señor. Por eso es tan importante empezar a decir, Señor, esto es lo que tú estás diciendo de mí, o esto es lo que tú quieres decir de esta persona. Pero Señor, Dios, que yo pueda reflejarle a esa persona lo que está pasando, lo que tú estás mostrando. Y Dios les puede decir, si tú sigues haciendo esto, vas a pasar por esto. Pero si tú cambias tu mentalidad, Dios te puede restaurar. Yo te voy a restaurar, dice el Señor. Eso es lo que busca el Señor a través de las palabras proféticas. El poder de la profecía es que Dios incluso va a revelar las cosas del pasado. También, no solo es decirte, no, esto va a pasar en tu futuro. Dios es tan específico porque es ilimitado, no tiene tiempo. Dios nos muestra el futuro, pero también a veces nos refleja el pasado y nos muestra lo que podemos hacer en el presente. Porque sabe que una de las cosas que más nos ha detenido a nosotros como iglesia es que muchos estamos tan atados al pasado
que no avanzamos a lo que Dios tiene en nuestro siguiente nivel, en nuestra siguiente temporada. Pero las cosas de Dios en lo profético es que son tan específicas que personas han llegado a pasar o cómo se sienten, que Dios te las muestra y dice, esto es lo que está pasando sobre esta persona. Pero Dios busca tú estás en este pecado, o estás pasando por esto, o tu pasado es este, pero yo te perdoné, yo ya las restauré. Dios siempre busca restaurar y empoderar la vida de alguien para que podamos contar con el futuro que Dios desea hacer. Entonces, algo que a mí me asombra de la maravilla de Dios es que Él nos invita a vivir de esa manera. Creo que es también súper importante comprender el concepto de lo que es la palabra profecía, pero también lo que es ser profeta. Porque yo he escuchado a pastores que profeta todo el mundo, no, este es el profeta, pero todo el mundo es profeta, solo porque va a la iglesia. Eso es algo más profundo, porque realmente el profeta es un hombre específicamente llamado a declarar lo que Dios tiene para su iglesia y para personas, o sea que su vida es dedicada a servirle a Él 100%, donde yo esté profetizando lo que Dios está hablando sobre iglesia, esté declarando, está haciendo ministerio. Eso es una persona profeta, que es tan fácil ese don para esa persona, como que es su diario vivir, que todo el tiempo está sirviendo en la iglesia, que está ministrando y vive su vida con ese rol. Es como, por ejemplo, todo el mundo puede saber las tablas de multiplicar, pero no todo el mundo puede ser ingeniero. Hay gente que le gusta y fue llamada a eso. Algo así es con esto, pero esto sí es más profundo porque no es como, ay, yo lo quiero hacer. Dios te llama. Y es bastante profundo. No es como que cualquiera puede hacerlo porque quiera. O sea, si está en el deseo, Señor, déjame servirte en esta área, Dios despierta ese llamado. Pero es algo muy específico. Entonces, una cosa es para las personas que son profetas, pero otra cosa es el don profético. Y es que podemos todos nosotros hablar lo profético. ¿Pero por qué? ¿Cómo así? No solo los profetas pueden hacerlo. Los profetas tienen un nivel de profundidad porque llegan a un nivel de entendimiento con Dios tan personal, pero nosotros todos tenemos ese don. Todos nosotros fuimos llamados a hablar la palabra de Dios. Y lo profético también es hablar el reino de Dios, porque yo fui una persona llamada a edificar, una persona llamada a buscar restauración. Lo profético, como les decía, no solo es decirle a una persona que va a ver el futuro, no, lo profético es buscar a una persona que se acerque al reino y diga, Dios te conoce, pero Dios quiere hacerte grande. Eso es lo profético. Y nosotros tenemos los dones de hablar la palabra de Dios. Ahora, no vamos a decir, claro, porque es que el profeta solo Dios lo va a usar y a él solo Dios le va a hablar. Dios nos habla a todos. Todos, no, o sea, no hay gente que tenga una excepción de que no lo pueda hacer todos. Solo que aquellas personas que realmente son intencionales lo van a practicar. Solo que nosotros lo tenemos apagado porque pensamos que nosotros no podemos hacerlo. No. Una cosa es ser profeta y otra cosa es hablar, vivir una vida profética. Una cosa es un doctorado y otra cosa es, no sé, o sea, no sé si me hago entender, pero sí, una cosa es estudiantes en una universidad y otra cosa son los doctores o los estudiantes que estudian abogacía, medicina, actuación, todo. Pero todos son estudiantes de algo, pero tienen la capacidad de poder aprender, de poder estudiar. Todos nosotros tenemos la capacidad de estudiar y aprender, pero yo puedo profundizar en lo que yo quiero en esa área. Así es con Dios, somos como una escuela de aprendizaje, pero todos tenemos acceso a ella. Entonces los profetas ya son gente que fue llamada específicamente a dedicar su vida en esa área, pero nosotros donde estemos somos personas que pueden hablar el reino de Dios a otras personas. Que yo esté trabajando en mi negocio y que yo le diga a quien me ayuda, sabes, Dios tiene
esto para ti, tú lo bendices, porque nosotros fuimos llamados a evangelizar, fuimos llamados a compartir la palabra, fuimos llamados a hablar de Dios. Entonces, no sé si ahora saben la diferencia. Ahora ya saben que ustedes también pueden hablar la palabra de Dios proféticamente. Usted y yo tenemos ese acceso. No, pero es que yo quiero ser doctor, yo no creo que yo pueda aplicar para hablar, no importa. Recuerda, hablar proféticamente es hablar el reino. Y si tú no hablas el reino, entonces yo creo que deberías buscar más de Dios. Pero eso es lo que Dios nos enseña. Todos nosotros podemos hacerlo. Pero hay llamados que son únicos, que se tienen que pulir en esa área. Pero donde tú estés, tú puedes hablar la palabra de Dios. Tú puedes ser usado por el Señor para cambiar vidas de otra persona. Es importante entender eso. Y quiero profundizar más sobre cómo es vivir una vida profética. Porque quiero que ustedes de verdad salgan de aquí con un corazón y una mentalidad de a qué vida voy a cambiar con el Señor. ¿Qué persona puedo yo hablar a la palabra de Dios? ¿Qué persona yo puedo decirle, Señor, tu voz está hablando? Padre, revélame cosas secretas, Señor, que tú quieres revelarle a esta persona, confirmar que tú estás pendiente de ella. Así que a mí me gusta mucho leer la Biblia y tomar ejemplos sobre lo profético, porque no solo es hablar y hablar, pero sino también comparar con la palabra lo que Dios hace, ¿no? Cuando estaba pensando en el mensaje, yo le estaba diciendo, Señor, Dios, ¿qué palabra tú tienes para este mensaje, o sea, para esta enseñanza? Resulta que a mí me invitaron porque iban a hacer un evento en Colombia. Una pastora venía de visita a Colombia a hacer turismo, pero tuve la oportunidad de enseñar en lugares y ella quería tener un equipo de ministerio. Y me habían dicho si yo quería ir, pero yo en ese momento no estaba muy segura. El punto es que yo decidí ir, yo dije, sí, yo quiero ir, claro. O sea, oré, le dije, Dios, probé, oré y todo eso. Y obviamente dije, no, Dios, esta es una oportunidad única. Yo quiero ser parte de lo que tú vas a hacer. E íbamos a ir a varias ciudades de Colombia, 3 ciudades de Colombia. Y cuando yo dije la respuesta, sí, yo voy a ir, una de las chicas que estaba programando el evento de las reuniones dijo, claro que sí, nos encantaría tenerte, Gerald, sería un privilegio ser parte de todo lo que Dios está haciendo, pero vamos a ir a 2 iglesias donde se va a tener que compartir porque va a ser una conferencia y un congreso. Entonces ya todos los que van a ir tienen su prédica. Entonces a ti solo te tocaría ministrar porque como no sabíamos que ibas a ir, entonces ya tenemos todos los temas preparados, ya todo está como el tema, ¿no? Entonces yo, no, claro que sí, no hay ningún problema. Entonces estaba súper emocionada igual de ser parte de lo que íbamos a ministrar y todo eso. Cuando a los 2 días me dice mi amiga como, Yera, resulta que una de las personas que iba a ir ya no va a ir, entonces a ti te tocaría ya ahora sí enseñar y tú vas a abrir la reunión, porque él iba a abrir la reunión y el tema que él iba a dar era la introducción a la profecía, porque el tema principal era lo profético. Íbamos a enseñar sobre lo profético. Entonces a ti te va a tocar introducir la profecía. Tú puedes escoger el tema, cómo lo vas a hacer, pero es sobre introducir la profecía. Para mí fue tan especial porque era como Dios diciéndome, yo quiero que tú vivas también toda esa experiencia. O sea, como que tenía Dios ese espacio preparado para mí. Como estaba tan dispuesta a servir que era ahora vas a tener el micrófono. Y empecé a preparar esta enseñanza. Le dije, Señor, ¿qué persona voy a hablar? Porque yo estaba anotando como los profetas de la Biblia, a ver cuál de ellos iba a hablar. Y yo sentía que ninguno de ellos era. Luego me fui a dormir y me levanté con un sueño. O sea, tuve un sueño muy raro, pero lo último que me acuerdo, y es lo único que me acuerdo del sueño, fue que estaba yo como en un desierto y había como una carpa
donde una persona iba a dormir y todo eso, yo estaba ahí. Y al frente mío había un señor que tenía una túnica, pero estaba de espaldas. Pero una túnica muy bonita, una túnica de lujo, o sea, esas de tela fina, todo. No era Jesús, porque siempre dicen de túnica, ay, es Jesús, no. Y cuando yo lo miré, el hombre iba caminando y luego dio la espalda. Y al dar la espalda, me miró y escuché, o sea, como que él habló y dijo, Jacob, como que yo soy Jacob, Jacob. Y escuché esa palabra una y otra vez. Cuando yo lo miré, me levanté como si alguien me hubiera dicho en el oído Jacob. O sea, sentía que lo había escuchado, la voz de un hombre la había escuchado. Y yo dije, pero Jacob, ¿qué tiene que ver con lo profético? Entonces después me fui a la Biblia y estaba buscando, y literalmente al abrir la Biblia, se abrió en Génesis 35 y sí, se abrió en Génesis 35 y yo miré y literalmente mis ojos se fueron al versículo 10 y empecé a leer y luego dije, o sea, como que sentí que esa palabra a mí me tocó y lo volví a leer una y otra vez. Cuando lo leí, Dios me dijo, quiero que vuelvas a leer, pero como con una visión diferente. Y la voy a leer y después vamos a entender por qué Dios me estaba diciendo eso. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 35, del 10 al 13. Así que les voy a dar un tiempo para que la busquen. Génesis 35, del 10 al 13. Amén, Señor. Mientras las están buscando, porque quiero que interactuemos, así yo no los vea, quiero que ustedes interactúen conmigo sobre este pasaje. Quiero resaltar que lo profético, como les dije al inicio, es un tema tan amplio, pero hoy voy a hablar cómo ustedes van a tener y entender lo básico para vivir una vida basada en lo profético, porque yo quiero que ustedes empiecen a vivir una vida profética, una vida que declare sobre lo que no hay, lo que Dios ya está haciendo. Así que bueno, vamos a leer. Está en la Nueva Versión Internacional. Dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación, conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Amén. Aquí Dios le habla a Jacob y si quieren entender el contexto, los invito a que lean todo el capítulo 35. Pero en ese momento Dios estaba teniendo una especie de relación más profunda con Jacob. La vida de Jacob estaba siendo muy marcada por él y en su vida personal. Y llega un punto en el que Dios habla con Jacob y le dice, sabes, Jacob, ya no te vas a llamar Jacob, sino que te vas a llamar Israel. Te vas a llamar ahora en adelante Israel. Y empieza luego a decirle, yo soy Dios. Ahora multiplícate y crece, y empieza a declarar que va a ser una nación prosperada, va a ser muy bendecido. Y le recuerda la promesa que le dio a su abuelo. Y que una promesa que va a perdurar hasta las generaciones. Cuando yo hablaba esto, yo leía esto, yo meditaba y decía, bueno, Señor, o sea, como que en lo profético, o sea, entiendo eso como que amén, la gente lo lee y dice, amén, Señor, yo voy a crecer y multiplicarme mis naciones, Señor, tú me darás las naciones, o tú me darás, Señor, autoridad sobre mi hogar, me multiplicarás. Todas esas palabras uno dice, amén, yo recibo eso. Pero es muy profundo porque Dios me dijo, mira la manera en cómo yo le hablo a Jacob. Y Dios empieza a hablarle a Jacob a través de su identidad. Y luego de hablarle sobre su identidad, el cambiarle su nombre, luego le dice a él el potencial y la capacidad de él, o sea, de Dios. Dios le dice, yo te cambio tu identidad, yo te cambio como tú has visto.
Y luego le dice, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Le dice, yo soy el Dios. Y luego le empieza a recordar, y a partir de que sepas quién soy yo, te voy a prosperar, te voy a prosperar. Luego viene y nombra el pasado, que son sus antepasados. Porque le dice, la tierra de Abraham, de Isaac, te la voy a dar a ti. Luego de eso, de hablarle de su pasado, de hablarle algo que habló a través de sus antepasados, le dice la promesa que está para él y para su generación. Así es lo profético. Cuando nosotros hablamos de manera profética, nosotros vamos a ir a través de la identidad. Muchas cosas que retienen a la gente es que no saben quiénes son. Simplemente viven su vida y la viven normal, pero no recuerda quiénes son o cómo Dios los llamó. La palabra, el nombre Jacob, significa sostenido por el talón, el que suplanta y el que reemplaza. Eso es el significado de Jacob. Pero Israel es el que pelea junto a Dios. Jacob fue un joven que vivió como comparado como el último. Y luego Jacob fue el que le roba la primogenitura, por así decirlo, a su hermano, la bendición del primogénito. Y siempre fue tratado como esa palabra, el que roba, el que va a suplantar, usted es el último, así. Pero esa palabra, ese concepto, estaba también marcando algo espiritual y generacional que podía como colocar un muro para lo que Dios quería hacer. Y como Job se estaba acercando más profundo al Señor, Job tuvo el privilegio de conversar con Dios y amarlo más. Y Dios le dice, Jacob, estaba diciéndole Job, es Jacob, perdón. Jacob, es que estaba leyendo en el devocional la vida de Job, entonces estaba leyendo Job y se me queda, pero es Jacob, recuerden, Jacob, perdón por la confusión. Jacob, cuando está hablando con el Señor y teniendo esta relación, Jacob se pudo haber identificado como el último, el que no merece las cosas. Pero Dios necesitaba romper esa mentalidad y decirle, Jacob, tú ya no eres Jacob, ahora eres Israel. Por medio de ti, las naciones van a ser bendecidas. Tú vas a ser el que pelea junto a mí. Dios nos invita a que cuando nosotros veamos a las personas, veámoslos bajo la identidad que Él tiene. A veces decimos, ¿cómo puede Dios hablarle? Miremoslo con la identidad. Cuando tú te acercas a alguien y quieres acercarte a hablarle a esa persona sobre Dios, háblale y mírale por su identidad en el Señor. Si esa persona la ves derrotada, dile, Dios te llama como fuerte. Y vean que después de eso Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Dios desea que la gente entienda quién es Él. Porque si tú no entiendes tu identidad y no entiendes quién es Dios, no vas a poder comprender lo que Él tiene preparado para ti. Es necesario entender lo que Dios tiene preparado para ti, para que luego yo me afirme a lo que Dios está haciendo. Porque Dios empieza y le dice, ahora crécete y multiplica, y multiplícate. Dios le habló en identidad, luego recordó quién era Él y luego le empieza a declarar lo que Él puede hacer en este presente, porque Él tiene preparado una vida de bendición. Cuando tú vas a hablar en la profecía, después de hablarle a alguien sobre lo profético y hablarle la grandeza del Señor, empieza a declarar sobre esa persona el potencial que Dios está hablándote. Recuerda que esto no es algo que yo me invento, esto es algo que Dios coloca en mi corazón. Dios te va a dar las palabras, pero es necesario que tú tomes el riesgo de ir a las personas y hablarles la voz de Dios, decirles, esto Dios dice, esto es lo que Dios está hablando. Recuerda, no es algo humano, es algo de Dios. Y Dios empieza a decirle, crece y multiplícate, y luego le dice, yo voy a hacer de ti esto. Empieza a decirle todo lo que Dios tiene planeado, pero vea que Dios le dice, tengo planeado todo eso, pero recuerda, tienes que multiplicarte, tienes que ser alguien que produzca. Dios me puede dar muchas palabras y lastimosamente muchas personas han sido heridas por lo profético porque no se les enseña
lo que tienen que hacer. Le dicen, Dios te va a bendecir y vas a ser millonario. Y ellos piensan que el millón va a caerle del cielo, que van a abrir una bolsa y preciso eran 10 millones de pesos. Pero así no es Dios. Dios necesita que tú des y produzcas. Dile, Señor, ¿qué es lo que tengo ahora para que yo pueda ver eso que tú estás diciendo? Luego Dios le habla al pasado. Le dice, yo le prometí a tu abuelo y a tu papá esto. Y no es algo que solo se va a quedar en el pasado, Jacob. No es algo que se va a quedar en el pasado, Jacob. Yo voy a dártelo también a ti. Dios ama recordarnos que las cosas con Él en el pasado son olvidadas cuando nos perdona. Pero hay promesas que Él dio hace mucho y dice, yo me acuerdo de ellas. Pero no se quedaron en el pasado. Tú tienes que darte cuenta que yo tengo algo para darte. Y hermoso es Dios que Él habla en generación. Luego empieza a hablarle de generación en generación a Jacob. Y esto para mí fue muy lindo, una relación muy bonita porque yo decía, wow, Dios, ¿cómo tú eres tan específico? Yo no lo había visto de esa manera, Dios. Amo cómo tú eres específico, Señor. ¿Y qué? Y cuando meditaba en eso, era como, estos son consejos que tú puedes tomar en cuenta cuando quieras decirle a alguien lo que yo estoy haciendo sobre esa persona. Porque yo quiero que ustedes declaren cosas bonitas en su situación, en sus finanzas, hogar, todo eso. Pero también los quiero invitar a que empiecen a ver a las personas como esos hijos que necesitan escuchar la voz de papá. Y si no sabes cómo hacerlo, toma de ejemplo esto, como Dios le habló a Jacob. Hay unas cosas que Dios colocó en mi corazón porque quiero introducirles a ustedes unos puntos claves para poder vivir una vida que se mueva en lo profético. Tú también eres una continuación a una palabra profética que Dios inició, incluso en tus abuelos. Porque vea que Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso me hace pensar que Dios dice, yo te conozco incluso desde antes y te he seleccionado para que sigas cumpliendo esa promesa. Y tal vez dice, no, pero mis abuelos ni siquiera conocían de Dios. Dice, pero yo soy Dios de generación. No sabes si no conoces a tus tatarabuelos, no conoces a esas personas, pero puede que haya alguien que amó mucho a Dios y tú eres como ese heredero de esa promesa que otros no tomaron. Así que quiero que anoten estos 5 puntos claves para poder vivir y tomar en cuenta al vivir una vida profética. Así que como el tiempo es oro, vamos a avanzar. El primer punto es entender que Dios siempre habla. Dios siempre nos puede hablar por sueños, por palabras de conocimiento, por la naturaleza, objetos, de todo. Porque Dios creó todo y todo refleja su grandeza. Cuando yo sé que Dios siempre me habla, yo debo saber que debo agudizar mi oído a su voz. Ay, es que a mí Dios no me habla, yo no lo escucho. Uno cree que la voz de Dios son truenos. Yo soy Dios, yo te voy a bendecir. No, a veces Dios es un Dios pacífico. Dios te puede hablar a través de tu hijo, a través de una película, a través de la Biblia, de un libro. Dios te puede hablar en todo momento, pero hay que entender que su voz es pasiva, es poderosa, es prudente e incluso es fuerte, pero también Él habla a través del silencio. ¿Cómo? El silencio. Sí, a través del silencio. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan acostumbrados al ruido, que yo digo, entonces Dios no me habla porque hay tantas voces en nosotros. ¿Cómo quieres tú escuchar a Dios si no le das un momento al silencio?
El silencio es paz en el Señor. A través del silencio tú puedes sentir la compañía de Dios. Y ahí, sin decir palabras, Dios está ahí sentado diciendo, yo estoy contigo. Ahí te habló. Te hace sentir de que Él está contigo y que esos problemas que tienes, que todo eso, Dios está ahí. Cuando yo entreno y agudizo mi voz, mi oído, voy a entender su voz. Por eso es necesario que yo entienda que Dios siempre habla. Soy yo el que debo estar dispuesto a escuchar. Dios siempre habla. Hay momentos donde Dios no va a dar palabras audibles y vamos a sentir que Dios siempre está callado. Pero si yo no busco su palabra, si yo no me entreno, créeme que yo nunca voy a escuchar a Dios. Va a haber momentos donde yo voy a sentir que Dios está en silencio. Y ese silencio para Dios es, necesito que tú sigas buscándome más. Necesito que tú entiendas que yo también estoy en la quietud. Eso es el Señor. Eso es Dios. Entonces, no porque yo no escuche algo audible, no significa que Dios no me vaya a hablar. Así que cuando tú entrenas esto, tú vas a hacer y crear oportunidades de que Dios te hable en cada momento, para que cuando estés en público, tomes cada oportunidad de una vez, porque tu oído fue entrenado. ¿Sabes? Cuando tú estés orándole a Dios, dale espacio a su voz, dale espacio, así no sea audible, eso lo vas a sentir, porque tu voz puede crear un impacto en el reino, pero tu silencio puede crear conexión en él. Deja que Dios sea quien cree el espacio, mientras tú creas disposición a su voz. Voy a repetirlo. Deja que Dios sea quien cree el espacio mientras tú creas disposición a su voz. Deja que esto sea un tiempo de comunión con el Señor, de comunión. El segundo punto es no limitar a Dios. Muchas veces limitamos a un Dios ilimitado, pero Dios no se limitó de la nada. Dios no limitó que la nada fuera un impedimento a las ideas de la creación. Cuando dijo que se haga luz, era porque Él vivía en luz, pero no había nada. La nada no fue un obstáculo para Él crear. Cuando yo no vea dinero, no puede ser el obstáculo para declarar bendición. Cuando yo vea un problema, y yo diga está imposible, que eso imposible no sea el impedimento para decir, Señor, Dios se crea una respuesta. Porque si a Dios nada lo limitó, ¿por qué nosotros, su creación, nos limitamos si Dios está con nosotros? Y no solo hablo en temas de uno personal, sino en la vida de otros. No, pero ¿cómo Dios le va a hablar a esa persona que no va a la iglesia y yo siento que tengo que hablarle o que tenemos que orar por esa persona? Nunca le des etiquetas a alguien que Dios creó. Nunca coloques etiqueta en personas que Dios está diciendo que le hable, porque no se trata de ti, se trata de lo que Dios está haciendo en esa persona y quiere usarte. Todo lo que Dios hizo fue por su palabra profética y si Él quiere usar tu voz, tú puedes cambiar el rumbo de esa persona. No le pongas etiquetas a Dios, jamás lo limites, jamás lo limites. Me acuerdo una vez que estábamos en la conferencia allá en Bogotá, en uno de los ministerios, cuando estaba compartiendo este mensaje, y Dios sentía muy fuerte la presencia de Dios. Estábamos orando y sentía mucho la palabra depresión. Había tenido una imagen de un hombre que se quería colgar, tenía la soga, fue súper explícito esa imagen. Y yo sentía que había un espíritu de depresión impresionante. Y luego dije, Señor, no sé, Señor, pero yo voy a declarar esto. Y empecé a declarar la voz de Dios. Y dije, esto es lo que Dios está haciendo y siento esto. Que hay alguien que se quiere suicidar y la gente está como, pues eso no es un tema tan abierto que la gente diga, no, sí, yo quiero suicidarme, no. Pero les hice sentir que estaban en un lugar seguro y todos los que levantaron la mano eran mujeres.
Y yo dije, bueno, pues yo siento que hay otra persona, pero si son mujeres, amén. Pero en mi corazón estaba, hay alguien que no lo levanta. Y en ese momento uno puede decir, bueno, pues yo creo que Dios solo se refería a mujeres. No. Dije, Señor, hay alguien, pero muéstrame, Señor. Luego me senté y íbamos a hacer una dinámica porque otra amiga, compañera, estaba predicando y estaba haciendo un tema súper espectacular. Y íbamos a hacer una activación sobre lo profético. Y resulta que esta persona, una persona atrás, me toca el hombro y era un hombre que había tenido la oportunidad de ver al principio. Tenía unas, como que no había ido animado, no tenía muchas expectativas. Y luego me dijo, ¿sabes? La persona que tú estabas hablando sobre el suicidio soy yo. Y me empezó a contar y me dijo, yo he tenido pensamientos de suicidas, he querido y lo he intentado, pero no es que yo me quería así como matar, pero así como que ya me voy a disparar, no. Pero era como, Dios, llévame porque no quiero más. Y me contó su vida y tuve la oportunidad de orar. Su aspecto y semblante cambió, su amor por saber más de Dios. Fue tan hermoso ver un cambio de una persona que estaba a punto de querer morir a una persona con esperanza. Y yo decía, Señor, tú puedes traer esperanza a aquel que confía, aquel que no te limita, Señor. Porque pude limitarme y conformarme, pero en mi corazón estaba Dios, muéstrame quién es. Es hermoso cuando uno no lo limita. Y yo te invito a que no lo limites. En el tercer punto, para vivir una vida profética, es el ser consciente del peso de su palabra. Cuando estaba en las Olimpiadas, uno de los deportes que me gustaba ver era el gimnasio. Porque el de pesas. Es muy interesante ver cómo una gente puede cargar el doble del peso de uno. Es impresionante. Pero hay algo impresionante, es que son gente fuerte, porque para levantar eso son gente fuerte. Pero ninguno de los que levantaban las pesas, ninguno se paró ahí y levantaba las pesas de manera inmediata. Había un proceso en el que ellos caminaban hasta llegar a la pesa, tomaban aire, cogían las pesas, las colocaba primero sobre su pecho para luego poderla levantar. Había un proceso para poder cargar ese peso, porque eran conscientes de lo que iba a levantar, era más de lo que su cuerpo comúnmente puede hacerlo, pero ellos eran conscientes de eso y prepararon su cuerpo para poder levantarlo. Cuando yo soy consciente del peso de Dios, yo me preparo, yo soy prudente, yo no voy rápidamente a levantarlo, porque yo sé que no voy a poder. Por más medallas de oro que una persona pueda ganar, nunca va a poder levantar las pesas haciéndolo de manera rápida. Tiene que haber un proceso. Yo no puedo obtener las cosas de manera rápida y yo debo ser y debo entender que con Dios debo practicar y prepararme para entender que lo que yo voy a cargar es algo bastante pesado. Entonces, es importante que ustedes entiendan la responsabilidad que es como hijo de Dios llevar su palabra y hablar de Él. Nosotros vamos a producir lo que nosotros cargamos. Y si yo soy consciente de ese peso, lo que yo voy a hablar es esperanza porque vivo en esperanza, fe porque tengo fe. Eso es vivir bajo una vida que es consciente del peso de Dios. El punto 4 es moverse en lo profético. Ahora que yo entiendo que Dios siempre habla y que ahora no lo limito y soy consciente de ese peso de la palabra y responsabilidad, yo debo moverme todo el tiempo en lo profético. Debo motivarme a vivir una vida que es conectada a los pensamientos del Padre, que incluso que cuando duermo Dios me habla. No se trata de lucirme para profetizar, no. Hay una frase que me encanta del pastor Ben Armstrong que se llama, dice la frase, el pastor Ben Armstrong dice esta frase: ponte a pensar cómo vives proféticamente y no a pensar en cómo profetizo bien. Mucha gente ha querido lucirse. Es que yo hablo profético y Dios me tiene que hablar y me invento un montón de cosas que nada que ver por tal de llamar la atención, porque la primera vez me funcionó. Y entonces a veces si uno se emociona y no lo deja en las manos de Dios, la emoción se convierte en ego y el ego daña.
Por eso les invito a que en esta área, cuando ustedes abren lo profético, piensen en cómo Dios los ve a las personas y cómo Dios quiere usarte. Pero nunca pienses en vanagloriarte. La honra solo es de Dios. Y qué bendición que tú puedas ser usado. Pero descansa en el Señor y déjate llevar por Él. Déjate guiar por Él. Pero muévete en lo profético, que todo lo que tú hagas sea con pasión de hablarle a la gente, pasión de hablarle a la gente. Cuando tú eres consciente de lo que cargas, tú entiendes que gente necesita conocer de Dios. Gente necesita conocer de Dios. El punto número 5, que es el último, es actuar de acuerdo a lo que hablas. Muchos buscan palabras, pero nunca dan acción. Muchas personas quieren escuchar a Dios, pero no hacen nada por lo que Dios le dice. Y por eso muchos fallan, porque viven una vida de deshonra y todo. Ahora sí yo voy a hablar la palabra. No, que mi vida refleje lo que yo hablo. Que mi vida, sea consagrada. Que mi vida sea consagrada. Que lo que yo hable sea de acuerdo a lo que yo estoy creyendo. Y que lo que yo actúe sea de acuerdo a lo que estoy hablando. Que mis acciones reflejen eso, para que esas personas también entiendan que lo que reciben es algo que necesitan actuar. Tienen que dejarle en claro a las personas de que Dios les está dando esa palabra, pero tienen que producir. No pueden quedarse en una silla esperando que Dios haga cuando Dios te está invitando a actuar. 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Siempre tenemos que tener esto en claro. Nuestro deseo es ser unas personas que hablen para edificar, para exhortar y consolar. Nosotros tenemos que ser esas personas claves para ayudar y edificar a otros. Por eso yo quiero invitarlos a que sean personas que hablen proféticamente todo el tiempo. Todo el tiempo vivan profético. Todo el tiempo vivan lo profético. Y que tú ilumines el reino con tus acciones. Porque eso es lo que busca el Padre. Quiero finalizar con esta historia. Y es que una vez a mí me tocó danzar en público con mis compañeros de clase. Era en la iglesia, no mentira, era en la iglesia de Betel, sí. Era en la escuela en la que estudié, teníamos un grupo como 80 personas y Dios me había pedido que hablara y danzara. Yo en ese momento estaba nerviosa porque decía: Señor, yo no quiero hacerlo. Te reprendo, Satanás. Y es loco porque a veces es impresionante porque cuando Dios nos dice algo, la gente siempre dice: era Satanás, porque yo pensé que era Satanás. Es interesante que la gente está tan acostumbrada a escuchar a Satanás que la confunde con la voz de Dios. Quiere decir que la gente le presta más atención a lo que Satanás dice. Pero el punto es que yo tuve fe y dancé en ese lugar. Fue la primera vez que me arriesgué en el país extranjero a hacerlo. Y cuando dancé, uno de los líderes dijo: cuando tú danzaste, me hiciste recordar una palabra porque mi mamá murió hace unas semanas y para mí fue muy doloroso, pero algo que me acuerdo es que mi mamá amaba danzar. Ella siempre se imaginó danzando, pero no lo cumplió, o sea, no tuvo ese sueño de danzar, pero amaba danzar así. Y cuando te vi danzando, sentí Jesús diciéndome que estaba con mi mamá danzando, que mi mamá estaba danzándole a Él. Para mí me bendijo porque era lo que necesitaba escuchar. Y esas palabras me marcaron tanto porque dije: Señor, tú hablas como quieres y como sea. Señor, cuando yo me arriesgo a tomar esos riesgos, tú hablas. ¿Y qué es lo que Dios te está hablando hoy? ¿A qué Dios te está invitando a hablar? ¿A qué te está invitando a tomar riesgos? ¿Cómo puede tu vida reflejar lo profético? Dile: Señor, quiero vivir una vida profética, invítame más a tu presencia y permíteme conocer más de tu reino para que lo que yo haga edifique y transforme.
Espíritu Santo, aquí estamos, Jesús. Espíritu Santo, queremos tomar en cuenta estos 5 consejos, pero que se conviertan en más consejos espirituales para movernos en lo profético. Que tú hables, Señor, que tú hables a través de nosotros, que cambiemos generaciones, que cambiemos esta generación, que cambiemos este tiempo, Señor, que necesita escuchar tu voz. Jesús, estamos aquí para vivir una vida de cambio, una vida de transformación, una vida de victoria. Jesús, estamos aquí para adorarte, para servirte. Queremos vivir una vida profética, Jesús, una vida profética que refleje tu grandeza. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este mensaje. Padre, y te damos la gloria para que siempre tú seas hablando y que podamos siempre nosotros vivir proféticamente. Amén. Amén, Dios. Gracias. Gracias por escuchar este mensaje. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Gracias por siempre estar pendientes y esperamos que nos apoyen en este canal, que lo compartan a la gente, que se unan realmente a extender este ministerio y extender el reino. Le invitamos a que nos sigan, le regalen un me gusta y nos dejen comentarios para poder interactuar con ustedes. Si tú eres de los que no les gusta comentar, te aconsejamos a que lo hagas porque queremos ser personas intencionales también para poder apoyarles en lo que necesiten. Les amamos y les damos un abrazo y gracias por una vez más por escuchar este mensaje. Les ama Geraldine. Gracias una vez más. Hasta luego.